Hola chicos, esperando que estén muy bien. En esta oportunidad veremos un nuevo tema, que es el régimen militar, la continuación de lo que ocurrió durante el gobierno de Allende, que hemos analizado las últimas clases. Eh, Específicamente nos vamos a dedicar a analizar la primera parte de lo que fue el golpe de Estado, particularmente en el 11 de septiembre del año 1973, y en adelante vamos a ver ciertas características que tienen relación con este tema. Fundamentalmente hay que entender el contexto de que estamos en una guerra fría. En esta guerra fría ya ustedes saben que Estados Unidos está intentando de una u otra manera evitar que tanto en Latinoamérica como en nuestro país obviamente llegue todo lo que es el tema ideológico de izquierda marxista, ¿ya? Entonces intenta a través de diferentes mecanismos hacer retroceder o evitar que esa influencia penetre en los pensamientos y la idea de la gente. Se hicieron bastantes esfuerzos por parte de Estados Unidos, como por ejemplo la famosa doctrina de seguridad nacional, como así también la Alianza para el Progreso, que a través del ámbito económico y también del ámbito político-militar se trató de evitar ocurriese este hecho. Importante mencionar que la Escuela de la América fue casi como una institución que se encargaba de entrenar militares de diferentes países de Latinoamérica en cuanto a mecanismos de represión y de supresión del Estado de Derecho. O sea, prácticamente se le estaba entrenando para hacer golpe de Estado, para formar dictaduras que estuviesen en contra del marxismo. Eh, Obviamente la mayoría de estos mecanismos que ocurrieron fueron muy peligrosos porque violaron sistemáticamente los derechos humanos y censuraron a muchas personas, las callaron, ¿ya? Ese era el mecanismo como evitar que este marxismo, esta ideología comunista o socialista ingresara a Latinoamérica y especialmente en Chile, en donde aquí no ocurrió la excepción. Por eso el 11 de septiembre del año 73 ocurre el golpe de Estado. Según el ejército, junto a todas las otras instituciones, como por ejemplo la Armada, Carabineros y también la Fuerza Aérea, se unen para realizar este golpe de Estado que en un comienzo se pensó que era como para salvar a la nación. ¿Ya? Se supone que en un cierto momento el poder, podríamos decir, se lo iban a rotar los dirigentes, los generales de todas estas instituciones, pero al año 74 el general Augusto Pinochet decide él quedarse absolutamente con todo el poder. De hecho, meses después fue nombrado bajo dudosas circunstancias como presidente de la República. ¿Ya? Eh, Ocurrió, no sé, cuando se da este golpe de Estado que termina con la muerte de Salvador Allende, con el bombardeo a la moneda, se cierran muchos empleados de administración pública, empleados de administración pública, mucha gente que era cesante también que trabajaba tanto en universidades como en otras instituciones. La CUT también se cierra, se disuelve el Congreso, los rectores de la universidad son cambiados, se prohíben los partidos comunistas. O sea, hay, entre otras, muchas cosas que ocurrieron en lo inmediato, ¿ya? Pero a medida que fue siguiendo los años, cada vez fue mucho más represivo esta situación porque se empezó a quitar cada vez mayor libertad a las personas. A medida que fue avanzando los años, las personas fueron siendo limitadas tanto en su libertad de asociación, de reunión, de desplazamiento, y entre otras. De hecho, también es importante que ustedes sepan que muchos políticos que eran de izquierda, ya, o que tenían algún tipo de cargo público importante, fueron exiliados, torturados, asesinados. De hecho, muchas de estas personas fueron trasladadas a centros de detención, como por ejemplo el Estadio Nacional, el Estadio Chile, la isla Dawson en el sur, Pisagua también, en donde se torturaba y asesinaba simplemente a estas personas. La idea que se tenía era exterminar esta ideología comunista de cualquier punto de vista. Una institución muy importante y macabra que lamentablemente tenemos en la historia de nuestro país es la famosa DINA, la Dirección de Inteligencia Nacional, que al año siguiente fue creada por uno de los militares chilenos que fue a entrenarse ya a esta Escuela de la América, conocido como Manuel Mamo Contreras, ya que falleció hace poco tiempo. Él fue el líder de esta Dirección Nacional de Inteligencia que se dedicaba a perseguir, torturar y asesinar a muchas personas. De hecho, no solamente aquí en Chile, de hecho la DINA también organizó asesinatos de políticos importantes fuera del país, en Argentina, en Europa y en Estados Unidos también.
entre ellos el ex comandante en jefe del ejército que precedió a Augusto Pinochet, que fue Carlos Prats, ¿ya? Así que fue muy, muy relevante lo que hizo lamentablemente esta organización, violando muchos derechos humanos de muchas personas. Aquí en Chile se hicieron bastantes denuncias ya ante organismos nacionales, también internacionales como la OEA o hasta la misma ONU, que lo que hacía era, por supuesto, tratar de mitigar toda esta situación, pero no lo podía lograr. Solamente sirvió como condena, una condena internacional, prácticamente en la prensa internacional, pero para efectos más importantes o algún tipo de estrategia que fuese central en nuestro país no ocurre, ¿ya? De hecho, cada vez que fue avanzando el gobierno de Augusto Pinochet se fue haciendo cada vez más poderoso, ya empezó a tener otros mecanismos y otras articulaciones que le permitieron controlar aún más la prensa, la política y todo lo que tiene que ver con la vida, incluso privada de la ciudadanía. Entonces es una época complicada que vivió nuestro país, que nosotros ya sabemos cuál es el contexto de por qué llegamos a vivir esta situación, y a medida que vayamos avanzando vamos a ir conociendo cuáles son los pensamientos, los sentimientos y las emociones de los diferentes actores que vivieron esta época. Porque nosotros sabemos que obviamente no hay que mirar en la historia solamente con un cristal, sino que hay que verlo con varios, objetivamente hablando. No hay que quedarse con lo que uno escucha solamente en historia como lo que cuentan los padres, porque ellos tienen una evidencia, pero los padres a lo mejor de otro compañero tienen otra evidencia distinta. ¿Ya? Así que es importante poder ver desde afuera lo más objetivamente posible todo este periodo terrible que ocurre en nuestro país. Dentro de la misma guía ustedes se encontrarán con varias fuentes que dan a conocer lo que fue los distintos hechos de cómo fue visto esta situación por la ciudadanía. Está la Iglesia Católica con la Vicaría de la Solidaridad, aparecen otras personas que intentan a través del arte, por ejemplo, o de manifestaciones, dar a conocer su descontento con respecto al régimen, ¿ya? Así que la idea es que ustedes puedan conocer este tema lo más amplio posible, ver todas las aristas que en él existen para hacerse su propia idea, insisto, lo más objetivamente posible y sin dejarse influenciar por nadie. Porque ustedes van a tener la libertad de conocer el tema amplio y tomar su propia decisión y formar, por supuesto, su propio punto de vista. Esto sería, chiquillas, nos veríamos en las consultorías para que puedan ahí, ojalá, hacer preguntas, resolver dudas y hacer comentarios importantes de esta época. Eso sería, que esté muy bien, cuídense mucho.